Redemptionis Sacramentum. Capítulo 3. La celebración correcta de la Santa Misa. Del numeral 48 al 79. La materia de la Santísima Eucaristía. El pan que se emplea en el santo sacrificio de la Eucaristía debe ser ácimo, de solo trigo y hecho recientemente para que no haya ningún peligro de que se corrompa. Por consiguiente, no puede constituir la materia válida para la realización del sacrificio y del sacramento eucarístico. El pan elaborado con otras sustancias, aunque sean cereales, ni aquel que lleva mezcla de una sustancia diversa de trigo, en tal cantidad que, según la valoración común, no se puede llamar pan de trigo. Es un abuso grave introducir en la fabricación del pan para la Eucaristía otras sustancias como frutas, azúcar o miel. Es claro que las hostias deben ser preparadas por personas que no solo se distingan por su honestidad, sino que además sean expertas en la elaboración y dispongan de los instrumentos adecuados. Conviene, en razón del signo que algunas partes del pan eucarístico que resultan de la fracción del pan se distribuyan al menos a algunos fieles en la comunión. No obstante, de ningún modo se excluyen las hostias pequeñas, cuando lo requiere el número de los que van a recibir la Sagrada Comunión u otras razones pastorales lo exijan. Más bien, según la costumbre, sean usadas sobre todo formas pequeñas que no necesitan una fracción ulterior. El vino que se utiliza en la celebración del santo sacrificio eucarístico debe ser natural, del fruto de la vid, puro y sin corromper, sin mezcla de sustancias extrañas. En la misma celebración de la misa se le debe mezclar un poco de agua. Téngase diligente cuidado de que el vino destinado a la Eucaristía se conserve en perfecto estado y no sea vinagre. Está totalmente prohibido utilizar un vino del que se tiene duda en cuanto a su carácter genuino o a su procedencia, pues la Iglesia exige certeza sobre las condiciones necesarias para la validez de los sacramentos. No se debe admitir bajo ningún pretexto otras bebidas de cualquier género que no constituyen una materia válida. La plegaria eucarística. Solo se pueden utilizar las plegarias eucarísticas que se encuentran en el misal romano o aquellas que han sido legítimamente aprobadas por la sede apostólica en la forma y manera que se determina en la misma aprobación. No se puede tolerar que algunos sacerdotes se arroguen al derecho de componer plegarias eucarísticas, ni cambiar el texto aprobado por la Iglesia, ni utilizar otros compuestos por personas privadas. La proclamación de la plegaria eucarística, que por su misma naturaleza es como la cumbre de toda celebración, es propia del sacerdote en virtud de su misma ordenación. Por tanto, es un abuso hacer que algunas partes de la plegaria eucarística sean proclamadas por el diácono, por un ministro laico o bien por un solo o por todos los fieles juntos. La plegaria eucarística, por lo tanto, debe ser pronunciada en su totalidad y solamente por el sacerdote. Mientras el sacerdote celebrante pronuncia la plegaria eucarística, no se realizarán otras oraciones o cantos y estarán en silencio el órgano y los otros instrumentos musicales, salvo las aclamaciones del pueblo como rito aprobado de que se hablará más adelante. Sin embargo, el pueblo participa siempre activamente y nunca de forma puramente pasiva. Se asocia al sacerdote en la fe y con el silencio también con las intervenciones indicadas en el curso de la plegaria eucarística, que son las respuestas en el diálogo del prefacio, el santo, la aclamación después de la consagración y la aclamación amén, después de la doxología final, así como otras aclamaciones aprobadas por la Conferencia de Obispos y confirmadas por la Santa Sede. En algunos lugares se ha difundido el abuso de que el sacerdote parte la hostia en el momento de la consagración, durante la celebración de la Santa Misa. Este abuso se realiza contra la tradición de la Iglesia, se ha reprobado y corregido con urgencia. En la plegaria eucarística no se omita la mención del sumo pontífice y del obispo diocesano,
conservando así una antiquísima tradición, manifestando la comunión eclesial. En efecto, la reunión eclesial de la Asamblea Eucarística es comunión con el propio obispo y con el romano pontífice. Las otras partes de la misa. Es un derecho de la comunidad de fieles que, sobre todo en la celebración dominical, haya una música sacra adecuada e idónea, según costumbre, y siempre el altar, los paramentos y los paños sagrados, según las normas, resplandezcan por su dignidad, nobleza y limpieza. Igualmente, todos los fieles tienen derecho a que la celebración de la Eucaristía sea preparada diligentemente en todas sus partes, para que en ella sea proclamada y explicada con dignidad y eficacia la palabra de Dios. La facultad de seleccionar los textos litúrgicos y los ritos deben ser ejercida con cuidado según las normas y las letras de los cantos de la celebración litúrgica custodien y alimenten debidamente la fe de los fieles. Cese la práctica reprobable de que sacerdotes o diáconos o bien fieles laicos cambian y varían a su propio árbitro aquí o allí los textos de la sagrada liturgia que ellos pronuncian. Cuando hacen esto, convierten en inestable la celebración de la sagrada liturgia y no raramente adulteran el sentido auténtico de la liturgia. En la celebración de la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística están íntimamente unidas entre sí y forman ambas un solo y el mismo acto de culto. Por lo tanto, no es lícito separar una de otra ni celebrarlas en lugares y tiempos diversos. Tampoco está permitido realizar cada parte de la Sagrada Misa en momentos diversos, aunque sea el mismo día. Para elegir las lecturas bíblicas que se deben proclamar en la celebración de la misa, se deben seguir las normas que se encuentran en los libros litúrgicos a fin de que verdaderamente la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles y se abran a ellos los tesoros bíblicos. No está permitido omitir o sustituir arbitrariamente las lecturas bíblicas prescritas, ni sobre todo cambiar las lecturas y el salmo responsorial que contienen la palabra de Dios con otros textos no bíblicos. La lectura evangélica, que constituye el momento culminante de la liturgia de la palabra en las celebraciones de la Sagrada Liturgia, se reserva al ministro ordenado conforme a la tradición de la Iglesia. Por eso no está permitido a un laico, aunque sea religioso, proclamar la lectura evangélica en la celebración de la Santa Misa, ni tampoco en otros casos en los cuales no sea explícitamente permitido por las normas. La homilía que se hace en el curso de la celebración de la Santa Misa y es parte de la misma liturgia, la hará normalmente el mismo sacerdote celebrante, o él se la encomendará a un sacerdote concelebrante, o a veces, según las circunstancias, también al diácono, pero nunca a un laico. En casos particulares y por justa causa, también puede hacer la homilía un obispo o un presbítero que está presente en la celebración, aunque sin poder concelebrar. Se recuerda que debe tenerse por abrogada, según lo prescrito en el Canon 767, cualquier norma precedente que admitiera a los fieles no ordenados para poder hacer la homilía en la celebración eucarística. Se reprueba esta concesión sin que se pueda admitir ninguna fuerza de la costumbre. La prohibición de admitir a los laicos para predicar dentro de la celebración de la misa también es válida para los alumnos de seminarios, los estudiantes de teología, para los que han recibido la tarea de asistentes pastorales y para cualquier otro tipo de grupo, hermandad, comunidad, asociación de laicos. Sobre todo, se debe cuidar que la homilía se fundamente estrictamente en los misterios de la salvación, exponiendo a lo largo del año litúrgico desde los textos de las lecturas bíblicas y los textos litúrgicos, los misterios de la fe
y las normas de la vida cristiana y ofreciendo un comentario de los textos del ordinario y del propio de la misa o de los otros ritos de la Iglesia. Es claro que todas las interpretaciones de la Sagrada Escritura deben conducir a Cristo como eje central de la economía de la salvación, pero este se debe realizar examinándola desde el contexto preciso de la celebración litúrgica. Al hacer la homilía, procúrese iluminar desde Cristo los acontecimientos de la vida. Hágase esto, sin embargo, de tal modo que no se vacíe el sentido auténtico y genuino de la palabra de Dios. Por ejemplo, tratando solo de política o temas profanos, o tomando como fuente ideas que provienen de movimientos pseudo-religiosos de nuestra época. El obispo diocesano vigile con atención la homilía, difundiendo entre los ministros sagrados incluso normas, orientaciones y ayudas, y promoviendo a este fin reuniones y otras iniciativas. De esta manera tendrán ocasión frecuente de reflexionar con mayor atención sobre el carácter de la homilía y encontrarán también una ayuda para su preparación. En la Santa Misa y en otras celebraciones de la Sagrada Liturgia no se admita un credo o profesión de fe que no se encuentre en los libros litúrgicos debidamente aprobados. Las ofrendas que suelen presentar los fieles en la Santa Misa para la liturgia eucarística no se reducen necesariamente al pan y al vino para celebrar la Eucaristía, sino que también pueden comprender otros dones que son ofrecidos por los fieles en forma de dinero o bien de otra manera útil para la caridad hacia los pobres. Sin embargo, los dones exteriores deben ser siempre expresión visible del verdadero don que el Señor espera de nosotros: un corazón contrito y el amor a Dios y al prójimo, por el cual nos configuramos con el sacrificio de Cristo que se entregó a sí mismo por nosotros. Pues en la Eucaristía resplandece sobre todo el misterio de la caridad que Jesucristo reveló en la última cena, lavando los pies de los discípulos. Con todo, para proteger la dignidad de la Sagrada Liturgia, conviene que las ofrendas exteriores sean presentadas de forma apta. Por lo tanto, el dinero, así como otras ofrendas para los pobres, se pondrán en un lugar oportuno, pero fuera de la mesa eucarística, salvo el dinero y, cuando sea el caso, una pequeña parte de los otros dones ofrecidos por razón del signo. Es preferible que estas ofrendas sean presentadas fuera de la celebración de la misa. Conserve la costumbre del rito romano de dar la paz un poco antes de distribuir la Sagrada Comunión, como está establecido en el ordinario de la misa. Además, conforme a la tradición del rito romano, esta práctica no tiene un sentido de reconciliación ni de perdón de los pecados, sino más bien significa la paz, la comunión y la caridad antes de recibir la Santísima Eucaristía. En cambio, el sentido de reconciliación entre los hermanos se manifiesta claramente en el acto penitencial que se realiza al inicio de la misa, sobre todo en la primera de sus formas. Conviene que cada uno dé la paz sobriamente solo a los más cercanos a él. El sacerdote puede dar la paz a los ministros, permaneciendo siempre dentro del presbiterio para no alterar la celebración. Hágase del mismo modo si, por una causa razonable, desea dar la paz a algunos fieles. En cuanto al signo para darse la paz, establezca el modo la conferencia de obispos con el reconocimiento de la sede apostólica según la idiosincrasia y las costumbres de los pueblos. En la celebración de la Santa Misa, la fracción del pan eucarístico la realiza solamente el sacerdote celebrante, ayudado, si es el caso, por el diácono o por un concelebrante, pero no por un laico. Se comienza después de dar la paz, mientras que se dice el Cordero de Dios, el gesto de la fracción del pan realizada por Cristo en la última cena, que en el tiempo apostólico dio nombre a toda la acción eucarística, significa que los fieles, siendo muchos, forman un solo cuerpo por la comunión de un solo pan de vida que es Cristo muerto,
y resucitado para la salvación del mundo. 1 Corintios 10, versículo 17. Por esto, se debe realizar el rito con gran respeto. Sin embargo, debe ser breve. El abuso extendido en algunos lugares de prolongar sin necesidad este rito, incluso con la ayuda de laicos, contrariamente a las normas, o de atribuirle una importancia exagerada, debe ser corregido con gran urgencia. Si se diera la necesidad de que instrucciones o testimonios sobre la vida cristiana sean expuestos por un laico a los fieles congregados en la iglesia, siempre es preferible que esto se haga fuera de la celebración de la misa. Por causa grave, sin embargo, está permitido dar este tipo de instrucciones o testimonios después de que el sacerdote pronuncie la oración después de la comunión. Pero esto no puede hacerse una costumbre. Además, estas instrucciones y testimonios de ninguna manera pueden tener un sentido que pueda ser confundido con la homilía, ni se permite que por ello se suprima totalmente la homilía. La unión de varios ritos con la celebración de la misa. Por el sentido teológico inherente a la celebración de la Eucaristía o de un rito particular, los libros litúrgicos permiten o prescriben algunas veces la celebración de la Santa Misa unida con otro rito, especialmente de los sacramentos. En otros casos, sin embargo, la Iglesia no admite esta unión, especialmente cuando lo que se añadiría tiene un carácter superficial y sin importancia. Además, según la antiquísima tradición de la Iglesia romana, no es lícito unir el sacramento de la penitencia con la Santa Misa y hacer así una única acción litúrgica. Esto no impide que algunos sacerdotes, independientemente de los que celebran o concelebran la misa, escuchen las confesiones de los fieles que lo desean, incluso mientras en el mismo lugar se celebra la misa, para atender las necesidades de los fieles. Pero esto hágase de manera adecuada. La celebración de la Santa Misa de ningún modo puede ser intercalada como añadido a una cena común, ni unirse con cualquier tipo de banquete. No se celebre la misa a no ser por grave necesidad sobre una mesa de comedor, o en el comedor, o en el lugar que será utilizado para un convite, ni en cualquier sala donde haya alimentos. Ni los participantes en la misa se sentarán a la mesa durante la celebración. Si por una grave necesidad se debe celebrar la misa en el mismo lugar donde después será la cena, debe mediar un espacio suficiente de tiempo entre la conclusión de la misa y el comienzo de la cena, sin que se muestren a los fieles durante la celebración de la misa alimentos ordinarios. No está permitido relacionar la celebración de la misa con acontecimientos políticos o mundanos, o con otros elementos que no concuerden plenamente con el magisterio de la Iglesia Católica. Además, se debe evitar totalmente la celebración de la misa por el simple deseo de ostentación o celebrarla según el estilo de otras ceremonias, especialmente profanas, para que la Eucaristía no se vacíe de su significado auténtico. Por último, el abuso de introducir ritos tomados de otras religiones en la celebración de la Santa Misa en contra de lo que prescribe en los libros litúrgicos se debe juzgar con gran severidad. Te espero en el siguiente capítulo. Y si te gustó, regálame un like, suscríbete. La suscripción es completamente gratuita, pero lo más importante es que lo compartas. Así ayudas en esta obra de evangelización. Y con la Virgen María de la mano, hasta la victoria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.